Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y dice así la palabra de Dios. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Padre, que podamos, Señor, aprender de esta lectura, que podamos aprender de este acontecimiento, que podamos aprender de estos dos discípulos que iban camino a Emaús, que puedas traer enseñanzas a nuestros corazones, que puedas empujar nuestros corazones a vivir, Señor, de tal manera que no seamos como estos discípulos que te tuvieron al lado y no te vieron, sino que podamos tener fe y creer en ti todos los días. Edifícanos, Señor, a través de la palabra que vamos a compartir. Edifícanos a través de las escrituras. Permíteme predicarlas con fidelidad. Permíteme, Señor, llevarlas, Señor, con denuedo a sus oídos. Y tú te pido, Señor, que la lleves a sus corazones. Pero edifícanos hoy, Señor, eso es lo que yo te ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que entremos a analizar el texto, porque como dije es amplio y he sacado como unas 5, 6 o 7 enseñanzas, iré haciendo como ayer, veré el reloj, iré diciendo cosas.
Pero antes de nada, yo quiero que nos situemos un poco donde nos encontramos, para saber y conocer el corazón de esos discípulos, cómo se podían estar sintiendo. En el texto hemos visto un detalle importante. Habían pasado 3 días desde la muerte de Jesús. Habían pasado 3 días desde la muerte de Jesús. Entonces debemos empezar a entender primero cómo se sienten esos discípulos. Hermanos, Jesús no fue cualquier pastor. Jesús no fue un maestro al que ellos iban a ver una vez a la semana. Jesús no fue alguien al que ellos iban a escuchar tomando notas y simplemente aprender. Jesús fue el buen pastor, caminó con ellos, les enseñó con muestras de amor cómo amar al prójimo, les enseñó con muestras de servicio cómo servirse los unos a los otros, les enseñó a tener compasión de personas como la viuda de Naín, les enseñó cómo hacía milagros, como dar vista a los ciegos, resucitar muertos, levantar a paralíticos. Él andó con ellos, desayunó con ellos, comió con ellos, cenó con ellos, estaba días enteros con ellos, les enseñaba días enteros, les mostraba afecto y cariño días enteros, caminaba por desiertos días enteros con sus discípulos y ellos todos a su alrededor escuchando sus preciosas enseñanzas. Pero debemos entender lo que acaba de pasar. Jesús ya no está con ellos. Y debemos primero intentar situarnos en cómo se deben estar sintiendo esas personas. El maestro murió, lo han torturado, lo han clavado en una cruz, le han clavado clavos en las manos y en los pies, le han puesto una corona de espinos, le han escupido, le han insultado, lo han abandonado y lo han dejado solo. Y ya no está. Ha pasado un día y el maestro que siempre les enseñaba ya no está enseñando. Han pasado 2 días y el maestro que era esa persona amorosa y llena de compasión ya no está, están solos. Se levantan por las mañanas y se miran como ¿quién enseña hoy? ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién está con nosotros? Nos hemos quedado solos. Los judíos siguen con sus fariseos, con sus líderes religiosos, con sus rabinos, con sus maestros, pero el nuestro ya no está. No han perdido a cualquier persona, han perdido a alguien que era todo bondad, todo amor, todo compasión, todo pureza, y se han quedado solos de la noche a la mañana. Se han levantado una mañana y Jesús ya no estaba, el que ha estado con ellos 3 años y medio, andando a diario, ya no está, están tristes, están destrozados. Y yo pensaba en esto cuando leía estas palabras. Yo no sé si a la gente le pasa esto. Supongo que todos han visto la película aquella de la Pasión de Cristo. Hermano, desde que soy creyente, la escena de la crucifixión, mientras le dan los latigazos, hermano, yo la sufro. Sé que es una película, sé que es un actor, pero por un momento pienso en la espalda de mi Señor, en la cara de mi Señor, en los insultos contra mi Señor. Hermano, yo he llorado con esa película, sabiendo que es un actor, pero pensando en mi Señor. Pero para mí es una película que ya me conmueve. Ellos lo vieron, ellos estaban ahí. Miren, voy a ser honesto. Yo no soy ni la suela de la sandalia del tipo de pastor que es Jesús. Pero si a mí ahora me cogieran y me empezaran a sacudir, a pegar latigazos, hay gente que empezaría a llorar y sufriría por no poder hacer nada. Y no soy ni la suela del zapato de Jesús. Pero el amor que tienen hacia un pastor o hacia un guía, un maestro, trae dolor. Sufrirían de decir, lo están torturando y no ha hecho nada malo, solo por su fe, solo por proclamar el evangelio. Pero ahora piensen en Jesús y que ellos estaban ahí. Ellos veían los latigazos romanos arrancar pedazos de carne. Y ellos callados, temiendo por su propia vida, callados, sin decir absolutamente nada. Viendo la gente, el pueblo insultar. No sé qué cosas le dirían. Supongo que blasfemo, hereje y tantas otras cosas. Y abuchearlo. Y no me extrañaría que tirando fruta podrida o tirando piedras y tantas otras cosas. Y ellos ahí, viéndolo callado, no se defendió,
Se dejó vapulear, se dejó torturar, se dejó castigar. No se quejó ni una sola vez. No le reclamó a ellos ninguna sola vez que lo dejaran solo. Y todo eso, hermanos, ahora está en su corazón. ¿Cómo te sentirías tú 2 días después de perder a tu madre, a tu padre, a un amigo íntimo, a un ser querido? Pues ellos han perdido a Jesús. Hermanos, están destrozados. Estaban destrozados. Y esa es la condición no solo de ellos, de todos los discípulos. Se sentían mal. Ya no tenían al maestro para escucharlo. Ya no lo tenían para andar con él. Ya no veían sus obras. Ya no se sentaban a la mesa a partir el pan con él. Estaban solos. Se sentían desorientados. Se sentían tristes. Y en medio de todo eso la gente empezó a hablar de que no se encontraba el cuerpo. Muchos decían, ha resucitado. Pero deben saber que también habían teorías de la conspiración en aquel entonces. Algún discípulo se lo habrá llevado, lo deben haber robado, alguien lo ha quitado, porque no veían algunos normal. Entonces había mucho revuelo alrededor de todo eso. Era mucha tensión, era mucho agobio, mucha tristeza, todo eso junto. Y ahora encontramos a 2 personas que con todo ese sentimiento en el corazón están yendo a Emaús, una aldeíta, como dice el texto, a 11 kilómetros de Jerusalén, andando. Cuando nosotros leemos 11 kilómetros digo, madre mía, si supieran lo que yo hago de kilómetros para venir a la iglesia caminando por fe, más de 100 kilómetros en coche. 11 kilómetros andando da para tener una buena charla, ¿no? Da para hablar un rato. Porque como veremos luego en el texto dice que les habló todo lo que decía, desde Moisés hasta los profetas de él. O sea, tuvo tiempo de enseñarles escrituras, pero estaban tristes. Así que vamos a analizar varias cosas de este texto. La primera, la frustración de los discípulos. No tenemos discípulos en un estado de éxtasis ahora. No están felices, no están... ¿Cómo deberían estar los discípulos en el máximo esplendor ministerial de Jesús? Jesús levantando muertos, Jesús levantando paralíticos. Los discípulos estarían sacando pecho, como diciendo, este es nuestro pastor, este es nuestro maestro, este es el Mesías, este es el Señor. Pero ahora no están así, ahora están frustrados. El versículo 17 dice, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Se detuvieron con semblante triste. Y eso creo que no está por casualidad. Hay que entender que están tristes. Y me hace mucha gracia una cosa. Casi todas las personas que Jesús primero se encuentra tras su resurrección son personas que no se encuentran bien, que emocionalmente están frustradas, que emocionalmente están tristes. ¿Creen que es casualidad que Jesús vaya a hablar con estos 2 discípulos? Podría haber ido directamente con los otros, podría haberse aparecido directamente al otro grupo, pero ha ido con estos 2. ¿Por qué con estos 2? Estos 2, como veremos, están llenos de dudas ahora, están llenos de tristeza, y Jesús sabe que son sus discípulos. En ningún momento dice que son no creyentes. Son creyentes, pero que ahora están tristes, están frustrados, y luego lo vamos a ver, llenos de dudas, incluso dudando de la resurrección. Y Jesús va a buscarlos, porque es algo precioso de Jesús. Nunca dejó un discípulo, como vimos ayer con el buen pastor, que nunca se le escapará una oveja y nadie las arrebatará de su mano. Él nunca dejó un discípulo a la deriva. Si los discípulos estaban tristes, los va a buscar. Si están frustrados, los va a buscar. Porque Él era un pastor, Él es un pastor. Y Él se encuentra con 2 discípulos que están totalmente tristes, pero no eran los únicos que estaban tristes. ¿Quieren saber de otro que estaba muy triste? Juan 21:15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Cómo estaba Pedro? Hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús resucitó? ¿Alguno lo sabe? En esa escena, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando otra vez. ¿Saben qué pienso yo?
que Pedro había vuelto a la vida de antes, no de pecado, pero a su trabajo, decir, ¿sabes qué? Yo voy a pescar. No está con nosotros. Y Pedro no solo está como un discípulo triste que ha perdido al maestro. Pedro tiene un énfasis añadido, se llama culpa. Todos conocemos la historia de las 3 preguntas que le hace Jesús, la misma pregunta prácticamente 3 veces, por sus 3 negaciones. Pedro estaba destrozado. Pedro era el valiente, recuerdan que le había dicho, ellos te dejarán, pero yo estaré contigo hasta la muerte. El más valiente, el más osado, el que creía que iba a hacerlo mejor que todos los demás, el que creía que iba a soportar más que todos los demás, pero fue el más rápido en negarlo. Pedro se debe sentir con un peso de culpa enorme. Y Pedro se aparta y está pescando, pero ahí aparece Jesús. ¿Y qué hace con Pedro? Restaura a Pedro. Es lo que va a hacer con estos 2 discípulos al final. Va a restaurar a los 2 discípulos. Y es lo primero que quiero deciros. Jesús nunca deja a sus discípulos en mal estado. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que los discípulos pasaremos por momentos malos. No toda nuestra vida espiritual va a ser fervorosa. No todos nuestros meses van a ser fervorosos. No todas nuestras semanas van a ser fervorosas. Tendremos altos y bajos, hermanos. Vamos a tener malos tiempos. Vamos a tener malos días. La vida va a golpearnos con circunstancias que nos van a avalar. Algunos en un tiempo recibirán una llamada y les dirán, mamá murió. Algunos un día pueden coger el teléfono y un hospital decir, su hijo es fulano, ha tenido un accidente. Esas cosas pasan. Yo sé que no nos gusta pensar en eso, pero esas cosas pasan. Y esas cosas no avalan solo el día. Te afectan a nivel emocional, te afectan a nivel espiritual, te dejan desanimado, te dejan hundido. Puede llegar el desempleo, puede llegar una crisis financiera a tu casa. Yo no voy a ser el mensajero de la prosperidad de todo te va a ir bien. No van a poder llegar cosas malas. Pero tengo una cosa que yo sé, que es que en esas cosas malas Jesús no desampara a sus discípulos. Jesús los va a buscar. Jesús los va a restaurar. Jesús los va a levantar, porque son sus ovejas. Él es el buen pastor y no los va a dejar tristes, no los va a dejar caídos, no los va a dejar hundidos, porque son suyos. Y el que empezó la buena obra la va a terminar. A mí Dios ya me ha levantado y lo va a seguir haciendo. Yo también tengo malos días, yo tengo malas semanas, yo tengo malos meses y el Señor no me suelta. Yo también tengo momentos que vengo a la iglesia porque hay que venir, pero no estoy de ánimo. Yo también tengo momentos que el corazón me dice, hoy quiero quedarme en casa, hoy no quiero ver a nadie, pero vengo, tengo tareas que cumplir, pero estoy más con el cuerpo que con otra cosa. Mi cabeza está en otras cosas, a veces hay luchas, problemas, cosas familiares, pero el Señor nunca me deja así. En la tristeza me trae gozo. En la tribulación me acaba trayendo paz. En la angustia me acaba trayendo confianza. En la debilidad me acaba trayendo fuerza. El Señor no deja a sus discípulos como están cuando caen, porque no se complace. ¿Y saben por qué? Porque un discípulo caído no da la gloria. No da la gloria. ¿Cómo glorifica a Dios un discípulo cuando no tiene ánimo? ¿Cómo glorifica a Dios un discípulo cuando está abatido? ¿Cómo glorifica a Dios un discípulo cuando está triste? No tiene ganas de servir, no tiene ganas de orar, está pasando por momentos difíciles. Y Dios lo restaura, principalmente para que le den la gloria. Y es lo que va a hacer con estos 2 discípulos. Pero lo primero que quiero deciros es esto: son discípulos, no son no creyentes, no son cabras, son ovejas. Pero están mal en este momento. Ellos estaban mal. Pedro estuvo mal. Hermanos, a veces vivimos en un concepto de que el creyente tiene que ser un superhéroe, que nos cargamos a nosotros mismos con cosas que Dios no nos carga. Hermano, te digo una cosa: ser humano no es pecado. Pecado es querer ser Dios. Somos frágiles, ¿saben? Somos débiles. Dejen de que cuando alguien les pregunte, hermano, ¿cómo estás? En victoria.
Si estás mal, estás mal. Nos han metido ese lenguaje, tenemos que declararlo. Y la gente va declarando y hundiéndose porque no pide ayuda, porque no pide socorro. La gente se está hundiendo en el mar, la gente le tira un flotador con ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, y cada vez más hondo, porque no queremos reconocer nuestra tristeza, nuestro abatimiento, nuestra debilidad. Porque nos han metido la cultura de que el creyente debe ser un superhéroe. El creyente tiene que tener gozo siempre. El creyente tiene que tener paz siempre, porque Jesús dijo que nos da una paz que supera todo entendimiento. Y el gozo del Señor tiene que estar, y la fortaleza, y esto. Así que si no tengo gozo, mal. Si no tengo paz un día, mal. Y si estoy triste, mal. Porque el creyente no está triste. El creyente... ¿Quién nos ha enseñado eso? Hemos criado un bando, una manada de creyentes hipócritas que fingen que están gozosos, que fingen que están con paz, que fingen que están fuertes, y vamos viéndolos de golpe, un día desaparecen. ¿Cómo puede ser? Porque no lo estaban, pero no querían decir. Porque nos han hecho pensar que el creyente siempre está firme. Pues hermano, aquí tienes 2 creyentes tristes y a un Pedro triste. Y no son los únicos. Un hombre conforme al corazón de Dios, en uno de sus salmos dijo: mi alma está abatida hasta lo sumo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Yo veo a un Moisés que en un momento de enfado revienta una piedra con un palo y le da un varazo. Oye, Moisés, el dominio propio de un líder, ¿dónde está? Sí, he hecho lo que he podido, pero pastoreas tú a esta gente a ver cuánto te dura el dominio. Soy humano, tengo límites y he reventado. El padre de la fe, ¿cómo se llamaba? Abraham. El padre de la fe, hasta que vienen un grupo y le dicen: ¿es tu mujer? No, es mi hermana. Ya, pero tampoco mintió, ¿no? Era medio hermana. Ya, qué listo. ¿Pero era su mujer o no? Él era listo, él temía por su vida. El padre de la fe tenía miedo. Y así podemos seguir. ¿Con qué personaje? El que digas, te vamos a encontrar un fallo. Porque perfecto solo fue Jesús. Ya basta de querer ser superhéroes. Ya basta de fingir que todo va bien. Ya basta de fingir que podemos con todo. Ya basta con decir en todo: Dios me dará victoria, Dios me dará victoria, Dios me dará victoria. De sacar textos de contexto para creer que todo va a terminar bien. Te digo cosas. Hay hermanos que se tienen que llevar comida de esa caja. Y eso no significa que Dios los haya desamparado. Eso significa que están pasando por un mal momento. Pero el Señor sigue con ellos en medio de ese valle. Esos discípulos estaban tristes, porque los discípulos de Jesús también se ponen tristes, porque luchan con su carne. No vivimos como el mundo, no somos dominados por las emociones. Como digo, caemos en tristeza, no vivimos tristes. Caemos en angustia, no vivimos angustiados. Es diferente. Pero tenemos días malos. Tenemos días malos. ¿Quién no ha tenido un día en que no consigue orar? No es que no quiera, es que no lo consigue. A mí me ha pasado. Mi cabeza decirme: Juan Manuel, hay que orar. Pero estar como que algo me pesa y digo: es que estoy malo y no tengo ganas. O sea, hermano, yo he tenido días malos de estos que oras sentado porque tienes que cumplir con Dios, de decir: Señor. Pero no el día de orar de rodillas, clamar al Señor. Días malos. Pero así como Jesús fue a estos 2 discípulos tristes, así como Jesús fue a un Pedro triste, Jesús también me ha ido a mí, te va a ir a ti. Pero reconoce tu tristeza. Dile a Jesús: no estoy bien. Estoy abatido. Estoy angustiada. Estoy afanado. Señor, me sobrepasan los problemas. Necesito que me ayudes. Busca gente madura y pídelo. Grita socorro, que no pasa nada. Fingir si es pecado.
No, hermano, ¿qué vas a perder? ¿Tu reputación de qué? ¿De súper espiritual? ¿De súper creyente? Hermano, tira a la basura la reputación. Y que cuando digan, es un débil, es una débil, ¿sabes qué vas a contestar? Uno más, como todos. Porque no hay nadie fuerte. Yo les animo, hermanos, a ser más honestos. A que cuando alguien por lo que sea les diga, ¿cómo estás? Sean honestos. Estoy mal. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Pero estos discípulos no solo estaban tristes, tenían un problema todavía mayor, y está en el versículo 21. Y este sí es preocupante. Pero a veces los problemas pueden llevar hasta ese extremo. Tenían dudas, hermanos. Porque estar triste es una cosa, pero encima empezar a dudar es algo más grave. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Desde que estas cosas acontecieron. ¿Has leído la frase? Nosotros esperábamos. ¿En qué está eso? Está en pasado, ¿verdad? ¿Saben qué significa ese esperábamos? Teníamos la esperanza de que era. A mí me da a entender una cosa, ya no la tenemos. Estamos dudando. Porque mira cómo acaba. Y además de esto, ya es el tercer día. Como diciendo, y nosotros no lo hemos visto. Les asaltaron las dudas. Ya llegó el tercer día, esperaban verlo ellos. Sí, habían algunos que decían ha resucitado, habían algunos que decían que el cuerpo no estaba, pero ellos no lo habían visto y les asaltaron dudas. ¿Un creyente puede tener dudas? No, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No ves? Siempre hay un versículo para que te tengas que hacer el fuerte. Para que cuando le hagas una pregunta a alguien, hermano, esto no lo entiendo, pero créelo, tienes que creer. No puedes tener dudas, eso ofende a Dios. Yo no dudo de Dios, yo tengo preguntas, pero yo no dudo de Dios. Hermano, tener dudas no es dudar de Dios. Tener dudas no es dudar de Dios. Hay temas bíblicos súper complejos. Cuando tú preguntas a los pastores, perdona, ¿qué pasa con los bebés que mueren al nacer? ¿No hay un 100% de armonía en la respuesta? Yo lo tengo muy claro, pues serás tú, porque buenos pastores, conocedores de la palabra, no se ponen de acuerdo. Oye, y esta es la que trae más pelos y problemas. ¿Y qué pasa si un creyente se suicida? Eso trajo la tercera guerra mundial pastoral. Y hasta hoy no se ha resuelto. Hasta hoy la guerra es quien tiene más orgullo para defender su postura, pero hasta hoy no se ha resuelto entre ellos. Y así podemos seguir con un montón de preguntas. ¿Por qué Dios permite que violen a una niña inocente? ¿Por qué Dios le da hijos a personas que los abandonan y algunos que desearían criarlos en el temor, no les da nunca un hijo? Uno se hace preguntas, pero eso no es dudar de Dios. Eso es no entender todas las cosas. Pero es que soy humano, vuelvo a lo mismo, somos humanos. Somos humanos. Que yo no tenga las respuestas no significa que no crea en Dios. Yo hay muchas cosas que como pastor me preguntan y digo, no lo sé. Pero no dejo de creer en Dios por eso. Ya me lo explicará. Ya me lo contará. Tengo la eternidad para estar ante Él y que me diga las cosas que yo no lograba entender. Tengo la eternidad para estar con Él y que me cuente el por qué hacía esto o permitía aquello. Tengo la eternidad para resolver cosas. Ahora veo como por espejo, pero luego veré cosas claramente.
Pero hay cosas que sí tengo claras. Que Dios es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que nos ha salvado por gracia, que en la cruz pagó por mis pecados. Y eso no se avala. Un creyente puede tener dudas, sí, pero eso no lleva a dudar de Dios. Yo no dudo de la obra de la cruz. Yo no dudo de mi Redentor. Yo no dudo de mi Señor. Pero yo sé que tengo límites, que no tengo las respuestas, no sé todas las cosas y me hago 1000 preguntas. Pero eso no me lleva a desconfiar de Dios, me lleva a reconocer que yo soy hombre. Y ese es el problema del ser humano, que lucha por querer ser Dios. Hoy hay pastores que parece que les ofende decir no lo sé, como si fuera que un pecado, que un pastor dijera no lo sé. Ayer me escribió un amigo pastor y me dijo: Juan Manuel, tengo un caso en la iglesia de divorcio, segundas nupcias. ¿Qué piensas? Fui muy claro. Le dije: mira, yo antes pensaba muy abiertamente que en caso de abandono y adulterio las segundas nupcias estaban permitidas. Pero después de estudiar mucho la Escritura, me he ido a la postura de Piper y otros grandes hombres, que empiezo a pensar que es que nada justifica las segundas nupcias. Porque total, si a mí mi marido me da una patada, significa que no es creyente, me voy a acabar poniendo los cuernos. Así que cada vez que un hombre me deje, yo me voy a acabar pudiendo casar. Y otra cosa, la palabra que aparece es porneia, inmoralidad sexual. Allí entra masturbación, allí entra pornografía. Eso significa que si mi marido un día cae en masturbación, ya me puedo volver a casar. Si mi marido un día cae en pornografía, ya me puedo volver a casar. Entonces yo empiezo a ver una ventana muy abierta en ese texto, si realmente ese texto está abriendo una ventana. Pero entonces, ¿cuál es? Y digo, pues no lo sé, ahora mismo estoy ahí en medio, no sé qué hacer. Pero Juan Manuel, no puedes estar así. Digo, ¿qué hago? Te digo, ¿qué? ¿Qué hago qué? Mi corazón lleno de misericordia ve al que ha sido abandonado y traicionado y con corazón le diría: oye, tú eres la víctima, cásate. Pero luego mis ojos miran la Escritura y ve cómo Dios aborrece el divorcio y que Dios puede ser el todo de una persona que no necesita volverse a casar, y me entran ganas de decir: ¿sabes qué? Quédate con Dios, porque tampoco te hay garantía de que el segundo te vaya a hacer algo mejor, así que quédate con Dios, Él no falla. Entonces, ¿qué hago? Le digo, pues tú haz como yo. Le dices a la gente que de momento, y son segundas nupcias, no se casen, porque tú de momento no tienes paz. Pero Juan Manuel, que tú eres pastor, digo, pues vale, ya iré estudiando, ya iré definiéndome. Pero ahora mismo veo dos posturas, tengo amigos en las dos, he leído libros de las dos y las dos tienen sus propios argumentos. Sí, mi corazón está más inclinado hacia el nunca recasamiento, pero no quiero tampoco ponerme ahí hasta no estar 100% seguro y tampoco decirle a alguien que no se puede casar cuando a lo mejor la Biblia sí que se lo permite. Entonces, de momento, oye, pues vaya pastorucho, ¿no? Pues no sé, igual soy más tonto que el resto, pero yo no me voy a arriesgar. El día que lo tenga claro, seré el primero que vendré. Iglesia, estudio bíblico. ¿Sobre qué? Matrimonio y segundas nupcias. Hoy lo tengo claro. Y ese día defenderé mi postura. Pero de momento, o no encajaba esta enseñanza con la serie de la familia, pero el pastor no la dio. Porque hasta que no esté 100% seguro, yo paso de dar una enseñanza y 2 semanas después descolgarla. Voy a esperar. ¿Me hace peor pastor? No. ¿Me hace más tonto? Puede ser. Pero es que yo no soy pastor porque tenga todas las respuestas. Tener preguntas, no saber todo, no es malo. Estos hombres tenían dudas. ¿Y sabes qué? A ti te pueden asaltar las dudas en algún momento de tu caminar con Dios. Te pueden asaltar. ¿Cómo? Mira, no fueron los únicos. Así como hemos visto a un Pedro triste, estos discípulos no fueron los únicos con dudas. Es más, te voy a decir quién tuvo dudas. Alguien de quien Jesús mismo dijo: ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan Bautista. Lucas 7, 19 y 20 dice: y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?
Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Soy yo el raro o Juan el Bautista en una ocasión dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ahora tenemos a Juan diciendo: preguntadle si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que acaba de pasar. ¿O no lo ven igual? Solo que Juan, cuando dijo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en el apogeo máximo de su ministerio. Y ahora Juan está en una prisión a punto de perder la cabeza. Las situaciones habían colapsado a Juan hasta el punto de que le asaltaron dudas. Pero Jesús no le respondió, y supongo que conocen la historia, diciendo a sus discípulos: id a Juan y decid que vaya vergüenza de discípulo. Id a Juan y decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús entendía las dudas de Juan y le dijo a sus discípulos: id a Juan y decidle lo que veis. Los cojos saltan, los mudos hablan, los ciegos ven, y a los pobres les es predicado el reino de los cielos. Entonces, hermano, Jesús no deja a sus discípulos en mal estado. Jesús sabe que pueden caer, saben que pueden tropezar, saben que pueden tener dudas, saben que pueden tener miedo, y siguen siendo discípulos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos delante del trono para recibir la corona de justicia que Dios tiene preparado para nosotros, caeremos postrados como los ancianos que muestra Apocalipsis. Pondremos nuestra corona a sus pies porque diremos: no me he ganado nada, es mérito tuyo. Yo era débil, yo tuve dudas, yo tuve miedo, yo no sé ni qué hago aquí. Y ahí todo vendrá con sentido, porque por gracia sois salvos. Maravilloso. Porque ahora empieza a ser un poco menos pesado ser cristiano, porque tienes que ser la persona más fuerte de la tierra. Se muere tu madre y parece que tienes que tener gozo. En el entierro tienes que sacar la guitarra y cantar: alabaré, alabaré. No, quieres llorar y es normal. Y además no te apetece ni que venga la gente. Quieres estar solo. Estás sufriendo, es tu madre. Y la gente: qué cristiano, qué falta de gozo, qué falta de paz. ¿Dónde estará su fe? Pues mi fe está donde la tuya. Lo que pasa es que tú ahora estás en tu vida normal y yo ahora estoy enterrando a mi madre. Y no soy un superhéroe. No soy un superhéroe. Así que tenemos unos discípulos tristes, tenemos unos discípulos con dudas. Vaya tropa, ¿eh? Pero tenían una cosa: conocimiento intelectual. Conocimiento intelectual, versículos 22 y 24, miren lo que dice, 22 al 24. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron, pero a él no le vieron. Los discípulos sabían que Jesús había resucitado. Los discípulos sabían que Jesús dijo que iba a resucitar. Las mujeres habían dicho: no está el cuerpo. Otros discípulos habían dicho: no está el cuerpo. Así que ellos tenían, por un lado, el anuncio de Jesús de que iba a resucitar. Por otro lado, el anuncio de mujeres de que el cuerpo no estaba. Por otro lado, el anuncio de discípulos de que el cuerpo no estaba. Tenían mucha información. Los discípulos tenían conocimiento, como tú puedes tener conocimiento. Hermano, te digo una cosa: el conocimiento no nos da madurez, el conocimiento no nos da fortaleza en la fe, el conocimiento no nos hace más fuertes espiritualmente. Puedes tener conocimiento y acabar en el mismo infierno. Esos discípulos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Jesús había dicho: tengo que morir, tengo que ir a la cruz y voy a resucitar al tercer día.
Además de eso, ellos no lo habían visto, pero había mujeres que dicen que incluso habían tenido un encuentro con ángeles y que les había dicho que Él vivía, es decir, que habían confirmado el anuncio y la promesa de Jesús. Y otros discípulos, para corroborarlo, fueron y realmente dijeron: sí, es verdad, el cuerpo no está. Pero podían haber pensado: ya, igual lo ha movido algún discípulo, igual lo ha robado alguien, igual entre unos 4, 5 o 10 movieron la piedra y se lo han llevado, porque tenían conocimiento. Pero les faltó la cosa más importante. Porque, hermano, puedes tener tristeza, puedes tener dudas, puedes tener hasta algún conocimiento intelectual, pero no te puede faltar fe. Si Dios ha dicho algo, hay que creerlo. Yo puedo dudar de lo que Dios a lo mejor no ha revelado y no entiendo, pero si Dios ha dicho algo, hay que creerlo. Ellos no tenían ni siquiera que creer por lo que habían dicho las mujeres. Ellos no tenían ni siquiera que creer por lo que habían dicho los otros discípulos. Ellos tenían que creer porque Jesús dijo que iba a resucitar. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían fe. La falta de fe de los discípulos queda muy reflejada en los versículos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Pero mira la expresión de Jesús. Expresión de Jesús, pero que ellos no saben que es Jesús. Hasta ahí todavía los ojos los tienen velados. Una cosa, quien les veló los ojos fue Dios. Ellos ya habían estado con Jesús. Dios les veló los ojos. No fue Satanás. Dios quería tratar con sus corazones. Pero mira la frase de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que han anunciado en las Escrituras desde Moisés y los profetas sobre mí. El problema de vosotros no es que te estáis tristes. El problema de vosotros no es que tenéis ciertas dudas. El problema de vosotros no es que estáis abatidos. El problema de vosotros no es si un cuerpo mío ha aparecido. No, el problema de vosotros es que no tenéis fe para creer todo lo que las Escrituras han dicho de mí. Jesús les está llamando hombres de poca fe. Y no es la primera vez. Marcos 4:40. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué ocasión fue esa? Los discípulos en el barco, ¿y qué llega de golpe? La tormenta. Y ellos empiezan a angustiarse porque empieza a entrar el agua, empieza a moverse el barco. Supongo pensarían que iban a naufragar, que se iba a volcar. Despiertan a Jesús porque estaba ahí tranquilo y dormido, y Jesús se levanta como diciendo que ¿no tenéis fe? Mira lo que les pregunta. Les dice que no tienen fe. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estoy yo con vosotros. Estoy en vuestro barco. ¿Cómo me voy a hundir y morir yo si tengo que cumplir la labor de mi Padre? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo voy a deciros vamos al otro lado para mataros? Soy muy chungo entonces, ¿no? Los voy a matar sin que se den cuenta. Vamos a pasar al otro lado en un barco. Toma, y yo ya me muero con ellos. ¿No tenéis fe? He dicho que vayamos al otro lado. Hay cosas que hacer. Falta de fe, pero no es la última vez. Mateo 14:31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quién fue este? Este es un personaje. Tendríamos que hacer una serie solo de Pedro, porque de verdad, de Pedro te puedes tirar unos meses predicando. Porque nadie espera
lo que llega a ser Pedro, con lo que fue Pedro. Porque si yo a alguien acabo usando mucho luego, de los que tengo ahí, no hubiera elegido a Pedro. Si es que a Pedro lo hubiera cambiado. ¿Recuerdan cuando habían 2 candidatos para sustituir a Judas? Matías y otro. Yo te digo una cosa, yo llego a ser Jesús y digo, llevamos a Pedro y que entren los 2. Porque total para lo que tengo. Pero Jesús no falla a la hora de elegir discípulos. Son débiles. Él los va a perfeccionar. Él los va a fortalecer. A mí me hace mucha gracia. Porque yo me examino. Cómo soy como hombre. Cómo soy como pastor. Cómo soy como predicador. Cómo soy como hermano. Y te digo una cosa. Cuando miro mis recuerdos de hace 9 años cuando empezó la obra, hay muchas cosas que gracias a Dios ni las reconozco ya. Porque yo veo mis recuerdos de hace 9, 10 años y yo pienso, yo soy muy parecido a Pedro. Yo era un desastre. Pero un desastre. Si yo hubiera sido Dios, yo nunca me habría elegido. Y menos para pastorear. Pero me veo donde Dios me ha puesto ahora y las cosas que está haciendo ahora y me quedo asombrado. Y me pregunto, ¿y dentro de 9 más? Si Dios elige a un discípulo, Dios pule al discípulo, Dios trabaja con el discípulo, Dios moldea al discípulo, Dios santifica al discípulo y Dios usa al discípulo. Pero es un proceso. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Pero hay una cosa que vemos aquí. Un Pedro dispuesto a andar por el agua. ¿Eres tú? Soy yo. Pues si eres tú, di que vaya. Pues ven. Pues voy, ven. Que voy. Ven. Vale. Mira. Te lo digo, yo lo habría dejado ahí. Lo habría dejado. Pero él vuelve a meter la mano. Venga, Pedro, que todavía me tienes que negar. Que todavía lo tuyo no acaba aquí. Que tú me vas a decir dentro de unos días, estos son los flojos. Pedro, acabo de decir que me van a herir y las ovejas se dispersarán. Me voy a quedar solo. Estos son flojos, Jesús, pero yo soy. Pedro, tú eres el que se hundió en el agua. No, yo contigo hasta la muerte. Vale, Pedro, si tú lo dices. 2 días después, te ves a Pedro con alguien al lado. Tú no eras de... Yo ni lo conozco. ¿Quién es este? Si yo vengo de Samaria. Si yo estoy aquí de paseo. Si me habían dicho que había fiesta. Este era Pedro. El no te abandono pasó a ese hombre. Hermano, yo me imagino a Jesús recibiendo los latigazos, levantando la cabeza y mirando a Pedro. Y repito, si fuera yo, lo hubiera mirado así como... Pero Jesús no soy yo. Pedro lloró amargamente. Yo imagino un cruce de miradas entre Jesús y Pedro. Y Jesús con esa ternura de decir, te había dicho yo que tú también ibas a fallar. Y Pedro llorando. Pero no acaba ahí. Jesús resucita y va a buscar a Pedro otra vez. Y tú crees que a ti te va a soltar. Y tú crees que a ti no te quiere. Y tú crees que a ti te va a dejar porque hoy te has hundido en el agua. O a ti te va a dejar porque hoy lo has negado con alguna actitud o alguna palabra. No, hermano, Dios va a seguir metiendo la mano y sacándote del agua hasta el final. Porque ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Cuántas veces, de forma metafórica, a nosotros ya nos ha sacado del agua? ¿Cuántas veces nosotros íbamos andando en nuestro caminar cristiano con fe sobre el agua y de golpe algo pasó y otra vez nos hundimos y Jesús vuelve a meter la mano? Venga, otra vez.
¿No te has dado cuenta que hay algo en ti que a veces cae y parece que ya vas a desviarte y algo te vuelve a empujar como tú no, ya no eres de allí, tú eres de aquí, ya, pero arrastrándote desde el suelo, pero aquí estás. Él siempre va a extender su mano para sacarnos del agua, porque Jesús no pierde a ninguna de sus ovejas. No lo hace, no lo hace. Y en esta ocasión tampoco lo hizo, porque tenía unos discípulos tristes, con dudas, con el conocimiento adecuado, pero con falta de fe. Pero Jesús no los deja así. No los deja así. Podía haber pensado, ¿sabes qué? Tengo muchos discípulos, deja estos. No, Jesús no acaba así nuestro texto. Llega algo crucial, y es la cena del Señor. Versículo 31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Partiéndolo les dio. ¿Esto representa qué? ¿Qué escena representa Jesús con este acto? Mateo 26, 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, Jesús estaba representando la última cena con sus discípulos. Jesús en el camino no les dijo: yo soy el maestro. Jesús en el camino no les dijo: yo soy el que ha resucitado. Jesús lo hizo de otra manera, partiendo el pan, para que recordaran la última cena, para que recordaran: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y tenéis que hacer esto en memoria de mí. Les estaba recordando sus promesas, les estaba recordando con ese gesto: yo os dije que iba a romper mi cuerpo, que iba a derramar mi sangre. Yo ya lo anuncié. Y en ese momento se abren los ojos. En el versículo 31 leemos: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero justo ha pasado con ellos horas, 11 kilómetros de paseo, hablándoles de las escrituras, ellos tristes y con dudas. Parte el pan, abren los ojos, y a mí lo que me sorprende es lo que pasa. Pero él desapareció de la presencia de ellos. O sea, te has pasado todo el tiempo con dos discípulos llenos de dudas, de tristeza, de angustia, y en el momento que abren los ojos, te vas. Porque Jesús tenía que atender a otros discípulos que probablemente estaban igual que ellos. Él hizo lo que tenía que hacer. Ya no tienen dudas, ya no tienen tristeza, ya no están amedrentados. Ahora ellos van a ser los que también digan: ha resucitado. Jesús llegó a dos discípulos camino a Emaús con un propósito: restaurarlos, porque Jesús no deja a sus discípulos caídos. De repente el Señor abrió sus ojos. Y hermano, quiero decirles algo: eso tenemos que pedirlo día tras día al Señor. Hermano, tenemos que seguir pidiendo cada día al Señor que abra nuestros ojos para verle a Él. El Salmo 119, versículo 18, mira lo que dice el salmista: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermano, debemos rogar a Dios que nos haga ver su palabra, que nos haga ver su persona, que nos haga contemplarlo, que nos haga admirarnos de Él. Porque a veces las cosas de este mundo, las luchas de este mundo, los problemas de este mundo nos quieren empezar a dejar ciegos ante la presencia del Señor, y no dejamos de ver la grandeza del Señor, la majestad de Dios. Hay momentos que empezamos a vivir como si nuestro Dios fuera débil, como si nuestro Dios fuera pequeño, angustiados, afanados, con miedo, porque las cosas están haciendo que dejemos de ver a Dios, y debemos preguntarle y pedirle a Dios: Señor, déjame verte, déjame ver y recordar que sigue siendo ese Dios grande y todopoderoso, y eso me dará paz y me dará confianza en medio de todo lo que estoy pasando. A lo mejor estás pasando por momentos de angustia, de miedo, porque no estás consiguiendo ver al Dios de la Biblia.
Estás viendo todo lo que te rodea y está impidiendo que veas a Dios. Y a lo mejor hoy tienes que llegar a casa y decirle a Dios: quiero volver a verte. Y no me refiero de manera literal, sino de manera metafórica, contemplar sus atributos, su gloria, su majestad, su poder, porque eso nos da confianza. Cuando pasan cosas malas en la vida, agacho la cabeza, me pongo abatido y triste, pero le digo al Señor: déjame verte. Y el Señor me vuelve a decir: Juanma, soy soberano, yo estoy en el trono, yo controlo todo, tranquilo. Digo: ya, pero es todo muy difícil, pero yo estoy aquí, mírame a mí, mírame a mí. En el Antiguo Testamento hay un texto que me encanta que dice: miradle a Él y sed salvos. Solo eso pide: miradme a mí, contempladme. Cuando me miréis a mí encontraréis confianza, encontraréis paz, encontraréis fuerza. Pero no apartéis los ojos de Dios. Pero hay una cosa preciosa que esto me enseña: solo Dios puede abrir los ojos. Solo Dios puede abrir el entendimiento. Solo Dios puede abrir el corazón. Todos conocemos el caso de Lidia, Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. No estaban en Tiatira, Lidia era de Tiatira. Y Lidia escuchó la palabra del Señor. Escuchó la palabra predicada por Pablo y la escuchó porque Dios abrió su corazón. Porque Dios abrió su corazón para que escuchara a Pablo. Él obró. Él tocó su corazón. Lidia dice que era una mujer temerosa de Dios. Sería una mujer judía, temerosa del Señor. Pero en ese momento el Señor la quería volver creyente, quería que creyera el Evangelio, quería que creyera en Jesucristo. Y Dios abre el corazón. Y Dios abre el corazón. Fue Dios el que abrió los ojos de los discípulos que iban camino a Emaús. Fue Dios quien abrió el corazón de Lidia. Y hay algo glorioso en esto, que yo no sé cómo fue el proyecto misionero en Tiatira, pero solo sé una cosa: que Lidia era de Tiatira. Y en las cartas de Apocalipsis hay una carta a la iglesia en Tiatira. Yo no sé si Lidia pudo ser la primera mujer creyente de Tiatira, porque no sería el primer caso. La mujer samaritana, a través de ella luego leemos que muchos creyeron en Samaria. Lidia y su casa creen y empiezan a compartir con familia y amigos en Tiatira el Evangelio, hasta que hay una iglesia en Tiatira a la que incluso destina una carta Jesús a través del apóstol Juan. Pero hay una cosa clara: solo Dios puede hacer eso. La única esperanza de los discípulos de Emaús fue Jesús. Si Jesús no hubiera llegado, yo no sé cómo acaba la historia de estos dos. Tenían dudas, tenían tristeza, tenían miedo. Yo no sé cómo habría acabado. Es más, si Jesús no llega a Pedro, ¿cómo acaba Pedro? A lo mejor se dedica a la pesca ya de por vida y deja todo eso. Te digo una cosa todavía más grande: el único que puede resolver nuestra condición es Jesús. Nadie más. Porque las mujeres les habían dicho: ha resucitado. Los discípulos les habían dicho: ha resucitado, pero ellos tenían tristeza, ellos tenían dudas, necesitaban que fuera Dios quien hiciera algo. A veces mi mujer me ha dicho cosas y no las he visto. Gente me ha dicho cosas y no las he visto. He necesitado que Dios trate con mi corazón y darme cuenta personalmente con Dios de esas cosas. Que después ella a lo mejor me ve y me dice: esto ya te lo había dicho yo. Digo: ya, pero me lo tenía que decir Él. Hasta que Él no trae convicción. Hermano, yo me puedo sentar contigo y decirte: hermano, creo que tienes un problema de orgullo. Y tú: sí, pastor, sí, claro, todos somos orgullosos, claro. Hasta que no lo hace Él, no sirve. Yo puedo tratar con 1000 ovejas, puedo hablar con un montón de discípulos, y ellos hasta darme la razón para que me calle, como muchos en cualquier pelea y discusión. Pero hasta que Dios no trae convencimiento, no hay cambio. Te digo por experiencia. Yo he luchado por años con cosas que la gente me decía, pero hasta que no me las dijo Dios, hasta que Dios no abrió mi corazón y mis ojos a esas cosas, no hubo cambio. Porque no importa lo que la gente diga hasta que tú no lo creas.
Una cosa es cómo te ve la gente, otra cosa es cómo te ves tú. Por eso, repito, necesitamos que Dios nos abra los ojos, empezando para mirarnos a nosotros mismos y poder ver quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? Y termino con dos cosas muy rápidas. Jesús se ha ido, pero los discípulos ya han cambiado completamente. Ya no es miedo, ya no es dudas, ya no están amedrentados. El versículo 32 tiene una frase que a mí me apasiona. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Ellos reconocen que mientras hablaba con ellos algo pasó. Su corazón ardía. No dicen en ese momento: me está ardiendo el corazón mientras hablas. Pero cuando sus ojos son abiertos y reconocen que es Jesús resucitado, dicen: ahora entiendo cómo era que mi corazón ardía cuando me hablabas la palabra. Cuando me hablabas la palabra. Hermano, hay una relación muy grande entre los ojos abiertos de los discípulos y el corazón ardiendo por la palabra. Porque la fe solo viene por un lado, por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta fe no es solo decir creo en Jesús, como puede decir cualquier persona de esta calle que tenga una fe cultural. Esta fe es la fe salvífica, la fe que cambia, la fe que transforma, la fe que salva a pecadores, la fe que trae conversión, la fe que llega a los corazones y cambia una vida de una vez por todas y para siempre. La fe que transforma, la fe que solo Dios da, y esa fe solo viene a través de oír y oír la palabra de Dios. ¿Entendemos, hermanos, cuán importante es predicar la palabra? De nada valen los shows en las iglesias, de nada vale cómo te sientas en la iglesia. Es que me gusta esta iglesia porque como a mí alguien me diga, hermano, ¿por qué eliges Caminando por Fe? Porque me siento bien. Eso parece un anuncio de pañales. Porque me siento bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te sientas mal? Me iré. Pues nada. ¿Y cuando te sientas mal con tu marido? ¿Lo cambias? ¿Y cuando te sientas mal con tus hijos? ¿Los echas? ¿Y cuando te sientas, qué harás? Porque hay mucha gente que elige una iglesia porque se siente bien. Hay mucha gente que elige una iglesia porque siente cosas. Hay mucha gente que elige una iglesia porque ve cosas. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Milagros los puedes experimentar en tu casa. Milagros los puedes experimentar en la calle. ¿Desde cuándo Jesús solo hacía milagros en cultos? Yo los veo en las plazas, yo los veo en las calles, yo los veo en el desierto. Hoy solo pasan en cultos y entre cristianos. Para elegir una iglesia hay que mirar el púlpito, hay que mirar la palabra. Porque tú puedes traer a cualquier persona a cualquier iglesia y conseguir que se quede porque está entretenido, porque hay conciertos, porque hay buena música, porque hay entretenimiento, y acabar en el infierno. Se puede pasar de la silla de la iglesia al infierno. Pero tráelo a una iglesia donde sea expuesto a la palabra de Dios. Van a pasar dos cosas: o se convierten o se van llenos de rabia diciendo que son duros, que se sienten mal, que solo los confrontan. Solo va a pasar dos cosas: o se acaban yendo o se acaban convirtiendo. Porque cuando uno es expuesto día tras día a la palabra de Dios, o acaba siendo tan confrontado que lo odia y se va, o acaba siendo humillado por la palabra y se postra. Necesitamos un lugar que se predique la palabra. Por eso es importante. Porque los corazones de los discípulos no ardieron en otro momento, sino cuando la palabra fue predicada. Y en esta iglesia pasa. Dios confronta los corazones a través de la palabra. Dios confronta las vidas a través de la palabra. Es otra manera de decir, los corazones arden. Hay testimonio de que es palabra de Dios. Querríamos enfadarnos con el mensajero, pero no hay cómo salir porque son versículos y capítulos de las Escrituras. Si algo no nos gusta es su palabra, la de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva,
es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, cumple su propósito, alcanza a los perdidos, transforma a los pecadores, santifica a los creyentes, nunca vuelve vacía. Hoy todos vais a salir de aquí después de haberos encontrado con la palabra de Dios, y en cada uno hará algo. En cada uno hará algo. Alguno estaría triste y dirá: ¿sabes qué? Dios me acaba de reforzar. Alguno estaría con dudas y acabará diciendo: ¿sabes qué? Tengo preguntas, pero sigo creyendo en Dios. Alguno acabará más convencido diciendo: es aquí donde tengo que estar porque hay palabra. Pero nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Yo no necesito ver que la gente se cae, no necesito ver la gente gritando, no necesito ser ese predicador de esas iglesias que cada frase que dice el predicador un aplauso. Que esto está bueno, esto está bueno. No, eso corta, eso me hace perder minutos de predicación. Eso haría perder segundos valiosos de palabra. Prefiero un silencio rotundo y corazones que están atesorando cada palabra pronunciada. Prefiero un silencio profundo y cabezas que no paran de pensar en sus vidas mientras la palabra es expuesta. Prefiero que el llanto sea en casa cuando uno recuerde el sermón y diga: ¿qué he hecho con mi vida? Porque yo lo único que necesito ver es el fruto de esa palabra, semana tras semana. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Y termino con el final, porque este final también puede ser para alguien hoy. Compartieron las buenas nuevas, no se lo guardaron para ellos. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos, ¿qué hacían ellos? Contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Hermano, quiero terminar con una cosa. Hay algo que a mí me enseña esta palabra. Hay algo que a mí me enseñan estos versículos finales. Y es una cosa: una vez Dios te ha abierto los ojos, no te lo puedes guardar para ti solo. No te lo puedes guardar. No puede ser que digas que has conocido al Salvador y te lo guardes. No puede ser que digas que has conocido al Hijo de Dios y te lo guardes. No puede ser que digas que has conocido el remedio para que un alma salga del infierno y te lo guardes. Ellos estaban, mire cómo empieza la historia y mire cómo acaba. Empieza así: a Emaús, y acaba: ¡ha resucitado! Mira cómo ha acabado. ¿Sabe qué pasa por medio? Jesús llega. ¿Cómo cambia la historia? Por eso te he dicho, son muchos versículos, pero es que hay que ver la historia completa. Cambia completamente. ¿Qué ha pasado por medio? Jesús ha abierto el corazón de esos hombres. Pero no se han vuelto ya para casa tranquilos, como: me basta, ya lo tengo yo. Han corrido a decirlo. Que las mujeres tenían razón, que los discípulos tenían razón. ¿Y cómo lo sabéis vosotros? Es que estábamos en el camino, llenos de tristeza, llenos de dudas. La verdad, íbamos a tirar la toalla, casi volvíamos ya a la vieja vida. Pero de golpe aparece alguien. Yo no sabía ni lo quién era. Además me enfadé porque me dijo: ¿de qué habláis? ¿Qué discutís tanto? Y yo, qué nervioso estaba. Digo: ¿cómo puede ser que este no se entere de lo que está pasando en Jerusalén con Jesús? Y le hablé y encima me contesta, porque ahí no sabían que era Jesús. Insensato, falto de fe. Digo, encima el tío. Y yo no sé por qué se me ocurrió invitarle a casa, porque él iba de largo. Lo vi y dije: ¿sabes qué, pobrecito? Ya se hace tarde, que venga hoy. Pero cuando se sentó íbamos a cenar y pasó algo. Cogió el pan, lo partió y ahí lo vimos. Era Él, está vivo. Esa era la actitud. Juan 4, 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y en el versículo 39 leemos: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Hermano, hay una cosa que te voy a decir: si Dios te ha salvado, tienes una misión.
No puedes seguir siendo una persona que dice que conoce a Jesús y que vive como los que iban a Emaús. No, hermano, ahora somos los otros. Jesús ha venido, Jesús ha llegado, Jesús nos ha salvado. Ahora somos los que tenemos que ir en el vagón del metro diciendo: ¡está vivo! Ahí hay un loco, agentes, Mossos de Escuadra. Un loco aquí en el metro dice que alguien anda vivo. Normal, estamos todos vivos, agentes. Que nos tomen por locos. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero hay que ir en el bus y decir: resucitó, no se quedó en la cruz. Quitaos ya esos colgantes con ese Jesús colgado. Él está vivo y va a volver. No lo hacemos. Nos sentamos con familiares no creyentes y hablamos de fútbol, de que el Barça está hecho un desastre, de que el Madrid es una porquería y de que el Betis cada vez va mejor. Cada día perdiendo el tiempo con tonterías, hablando de la última serie de Netflix, pero no les decimos que está vivo. Y lo que me parece más humillante, que ahora en estas fiestas solo estamos preocupados de: hay que hacer mucha comida, a quién invitamos a casa, hay que comprar regalos para la sobrina, hay que comprar regalos para el nieto, hay que comprar regalos para la abuela, hay que comprar regalos para la madre. Y lo peor es que nos vamos a sentar en las mesas y en estas fechas nadie va a decir: está vivo. Y eso ya es muy humillante. Porque no puede ser que ya nos haya abierto los ojos y sigamos andando como los que los tienen cerrados. Hermanos, hemos conocido al Salvador. Tenemos una misión, iglesia. Tenemos que cumplir la misión. Usa tus redes para hablar de Jesús. Usa tu estado de WhatsApp para hablar de Jesús. Que cuando tu madre entre en tu estado de WhatsApp, Biblia. Que cuando tu madre se meta en el Facebook, Biblia. Que cuando tu madre se meta en Instagram, Biblia. Pero que cada vez que alguien te encuentre solo vea algo: palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Porque para el mundo ya están las otras cosas. Que nuestras redes sean para su gloria, nuestra boca para su gloria, nuestros pies para su gloria, nuestro teléfono para su gloria, nuestro tiempo para su gloria. Porque ya no somos los que estaban tristes con los ojos cerrados. Nos abrió el corazón. Y ahora sabemos que Él está vivo. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestros corazones un día como llegaste, Señor, a cada uno de tus discípulos. Gracias, Señor, también por tu compasión y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu paciencia, Señor. Pero gracias sobre todo por no soltarnos nunca, por no dejar de extender tu mano para levantarnos. Gracias, Señor, gracias. Bendice tu palabra en esta noche, que pueda dar fruto en los corazones, Señor, que pueda crecer en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, que no volverá vacía. Cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor, y obra en nuestra iglesia, Señor, a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.